Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema sobre las lesiones osteomioarticulares. Los integrantes son Campos Palomino Joel, Aaron Espadilla, Italo Piero y quien les habla, Calderón Cabo Fiorella. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con una pequeña introducción. El aparato osteomuscular está formado por huesos, articulaciones y músculos, y sus funciones principales nos va a brindar soporte al cuerpo, que nos va a hacer tener una posición recta. En movimiento y desplazamiento, esto se da gracias a los músculos y articulaciones. Protección de los órganos internos, como por ejemplo tenemos la caja torácica, el cráneo, la columna. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar a reconocer, tenemos que saber reconocer lo que es los signos y síntomas de las lesiones musculoesqueléticas. Estas son algunas. Primero debemos de preguntarle al paciente sobre algún antecedente, si es que ha sufrido de algún golpe, alguna caída reciente. Preguntarle sobre el dolor, si es intenso, en mayor o menor medida. Su impotencia y funcionabilidad, que si es que va a tener alguna dificultad para mover alguna extremidad con normalidad, saber la sensibilidad de la zona lesionada, ver si es que hay alguna deformidad en la zona. Hematoma, esto se presenta en algunos casos, no en todos. Ver sobre las crepitaciones, preguntarle si es que ha sentido algún sonido o alguna sensación crujiente, más de no haberla presentado, es mejor no hacerla que se presente, si no podría lesionar, empeorar más la lesión. Un edema que se refiere a alguna inflamación de la extremidad, alguna modificación con la coloración de la extremidad. La lesión puede cambiar de color, puede presentarse enrojecida, pálida, y también puede haber cambio de la temperatura en la lesión, como se puede presentar caliente en la zona lesionada. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablarles sobre las lesiones musculoesqueléticas en forma general. Mis compañeros ya irán profundizando. Tenemos lo que son las fracturas, que esto es la pérdida continua de un hueso de forma traumática. Esto es cuando hay alguna exigencia del hueso. Patología, que es cuando va a haber una debilidad del hueso conforme a la edad, como por ejemplo en la osteoporosis. Tenemos las luxaciones, que es el desplazamiento, la salida del hueso de su articulación, como podemos ver ahí en la imagen ahí representativa. Un esguince, que es el estiramiento excesivo o la ruptura de algún ligamento de la articulación. Este se va a presentar como una inflamación a nivel de la articulación afectada, como podemos ver aquí en la imagen, que es la comparación de un hueso, de un pie normal y un pie que presenta un esguince. Después tenemos el desgarro, que es una lesión traumática. En el inferior del músculo, las fibras del tejido se van a romper, como podemos ver aquí en la imagen referente. Gracias, eso sería todo de mi parte. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las lesiones musculoesqueléticas, en este caso, que es el esguince. Vamos a profundizar un poco acerca de este tema. Bueno, como sabemos, el esguince entendemos que es una manifestación en una torcedura articular, ¿no? Que provoca posterior a ello un sobreestiramiento o ruptura tanto parcial o completa del mismo ligamento. Cabe resaltar de que en el esguince, bueno, si hablamos de esguince, lo más común o más frecuente que podemos encontrar es el esguince a nivel por tobillo. Realmente hay otros tipos de esguince, puede ser tanto a nivel de muñecas, a nivel también de las vértebras, ¿no? Dependiendo sea el caso, ¿no? Mayormente el esguince es una manifestación o una lesión que se va a presentar mayormente en personas que realizan actividades físicas, en este caso son los deportistas más que todo, ¿no? Por ello se les recomienda siempre hacer un precalentamiento antes de realizar dichos actividades físicas, ¿no? Bueno, para ello tenemos, el esguince se va a clasificar en 3 grados. Esto dependiendo ya el grado de gravedad que tiene, ¿no? Tenemos el primer grado, que es el sobreestiramiento del ligamento, por lo cual causa un dolor leve y posterior a ello un edema, ¿no? En dicha zona, ¿no?
por lo cual en este primer grado va a haber unos pequeños desgarros microscópicos, por así decirlo, en el mismo ligamento. Bueno, tenemos el segundo grado, que es la ruptura parcial del ligamento, ¿no? Por lo cual va a ocasionar un dolor moderado, eh, posterior a un edema, una hinchazón que se va a manifestar en una hinchazón, ¿no? Y una equimosis, ¿no? Que va a ser característico en este grado, ¿no? En este segundo grado. Bueno, tenemos el último grado, que es el tercer grado, ¿no? Que es la ruptura tanto completa y grave del ligamento, ¿no? Por lo cual este va a provocar un dolor más fuerte o más grave o un dolor severo, ¿no? Y posterior a ello, un hematoma con un edema debido a la coagulación y a la hinchazón que este después va a manifestar, ¿no? En la persona o paciente, ¿no? Con dicha lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre el tratamiento que va a recibir el esguince. Bueno, el esguince va a recibir ya esto, bueno, esto va a ser variable, ya que depende mucho a qué grado de esguince nos podamos referir, ¿no? Aunque mayormente tanto en el primer y segundo y tercer grado, como referente al esguince, lo más común es eh, poner en práctica los 4 puntos que van a ser necesarios para el tratamiento inicial del esguince, ¿no? Primero, es el reposo, que el reposo puede variar, ¿no? Dependiendo sea la lesión o la gravedad que tenga, ¿no? Puede ser entre 48 a 72 horas, ¿no? Es un aproximado, ¿no? Dependiendo. Otro punto que es que al estar en reposo, esto quiere decir que la persona no va a poder, o sea, va a poder limitar en hacer ciertas actividades, ¿no? Eh, puede ser algunas físicas, quizás, ¿no? Dependiendo sea el caso. Ahora, segundo punto, tenemos el hielo, ¿no? Que vamos a proceder posterior a ello en la aplicación de una bolsa de hielo en la zona afectada, en este caso, como pueden ver en la imagen, la zona, en el empeine, prácticamente del tobillo, ¿no? Por lo cual, esto nos va a ayudar a poder limitar mucho la hinchazón de la zona afectada, ¿no? Último, tenemos la elevación. Bueno, elevación, esto ya como pueden ver en la imagen, hay una cierta elevación para poder mantenerlo estático sin movilidad alguna, ¿no? Para que no se pueda agravar el esguince, ¿no? A mayores, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que son las lesiones musculoesqueléticas, ahora en el caso de la luxación. Bueno, ¿qué entendemos por luxación? Bueno, la luxación no es más que nada la separación mantenida de los huesos de una articulación. Y por ende, lo que ocasiona esta separación es una ruptura articular completa, en las que las superficies de las articulaciones van a tener poco en contacto, ¿debido a qué? Debido a la misma separación que va a presentar esta lesión, que es la luxación, ¿no? Bueno, para ello tenemos los siguientes signos y síntomas que van a ser característicos en el caso de la luxación. Tenemos el dolor severo, que va a ser, bueno, esto va dependiendo sea el grado de afectación que tenga el paciente, ¿no? Si puede ser un dolor severo, moderado o grave. Segundo signo y síntoma, que es la deformidad de la articulación, que esta va a ser característica de la lesión de la luxación, ¿no? Debido a la separación que va a tener, ¿no? Ambos, la articulación. Posterior a ello tenemos el edema, y por último tenemos la equimosis, que también va a ser un signo y síntoma característico de esta lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora con referente a su tratamiento, bueno, podemos ver que aquí, dicho lo anterior que les comenté, que va a haber una deformación articular,
en la superficie. Bueno, en este caso podemos ver a nivel del hombro va a haber una dislocación, por así decirlo, y va a haber una deformación a nivel del hombro, ¿no? Con una protuberancia, ¿no? Bueno, tenemos ahora lo que con referente a la luxación en el tratamiento. Su tratamiento a seguir en este caso va a consistir en 3 puntos. Primero, que es el reposo inmediato, por lo cual se va a limitar en hacer actividades físicas, ¿no? Segundo punto, tenemos lo que es la colocación una bolsa de hielo para poder eh, tratar de limitar lo que es la hinchazón y se profundice más, ¿no? Tenemos el tercer punto, que es la inmovilización. Bueno, esto es más que recomendable si hablamos de la luxación, donde la persona no va a poder ejercer ningún tipo de actividad ni hacer esfuerzos bruscos, por lo cual puedan agravar mucho la lesión, ¿no? Con referente a la luxación, ¿no? Bueno, eso sería todo con mi parte. Ahora le hago el pase a mi compañero. Bueno, mi nombre es Pascal, por lo menos Solver, y continuando con la exposición, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, estos puntos ya tratados por mis compañeros eh, pueden ocurrir en cualquier situación, ¿sí? Y si bien pues muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en algunas ocasiones pueden causar lesiones graves, músculos, huesos, articulaciones incluso. ¿No? Bueno, ¿qué hacer más o menos frente a este tipo de accidentes? La luxación, como ya comentaron, es la decisión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos pues se salen, ¿no? De sus posiciones normales. Es esguince, pues, lesión que afecta a tendones y ligamentos, ¿no? De una articulación en este caso. Y la fractura vendría a ser la pérdida y la continuidad de un hueso. Ahora, puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja pues una herida en la piel. Esta produce una deformación y mucho dolor en estos casos. Y que, bueno, recomendaciones, por ejemplo. Entonces, respecto a las fracturas, estas fracturas, por ejemplo, cerradas, son las que en todo caso se observa solamente la deformidad al tacto. En este caso, cuando nosotros valoramos la extremidad afectada, ¿sí? Se escucha como que un crépito, como que más o menos crujir. Entonces, la deformidad, crepitación y pues sensibilidad al tacto, ¿no? Si nosotros tocamos la parte pues fracturada en este caso, muchas veces pues va a referir dolor a esta persona, ¿no? Entonces esta deformidad se va a ver deforme, no se va a ver como que se va a ver de repente en, no sé, bueno, en diversos huesos, ¿no? Del cuerpo, se va a ver como que quizás una protuberancia, ¿no? Entonces quiere decir que pues algo está pasando mal ahí, ¿no? Sensibilidad al tacto, a lo mejor pues de repente no se inflama o dematiza esta zona fracturada y pues deformidad, ¿no? Y aumento pues el que nosotros vamos a palpar, quizás crepite, ¿no? Cruja, crash, crash, crash. Ahí se va a escuchar más o menos y se va a pues sentir cogido también. Eso vendría a ser una fractura cerrada. Ahora, una fractura abierta, una fractura expuesta, es más peligrosa. ¿Por qué? Porque pues puede como que atravesar ya sea la piel, ya sea el músculo, la grasa, ¿no? Y a la vez puede dañar como que vasos sanguíneos, como arterias, venas, incluso capilares. Ahora, esta puede ocasionar como que una hemorragia, aparte pues de la fractura, ¿no? Entonces es más peligroso en sí, corre mayor riesgo. ¿De qué? De que se infecte este tipo de fracturas. Es cuando el hueso en sí se sale de la piel, ¿no? Y pues se logra ver, se logra apreciar. Eso vendría a ser una fractura abierta o expuesta, denominada, ¿no? Incluso muchas veces el hueso, cuando se fractura, sale y como que vuelve a entrar, incluso, ¿no? Y como que solamente está la herida. Ahora, la única herida, la única forma de saber la ciencia cierta que está fracturado es con unos rayos X, ¿no? De la extremidad o de la parte anatómica, en este caso, afectada por esta lesión que se puede ocurrir. Entonces, como más o menos valorar a la persona, ¿no? Una posible fractura. Ahora, siempre es posible fractura, ¿no? Vamos a ver este punto. Ahora, tenemos que corroborarlo con Rosario, como lo dije hace un momento. Deformidad, crepitación y edematización, ¿no? Hinchación también. Ahora, más o menos viendo una demostración como que de los tipos de férulas que se podrían hacer o una inmovilización que se pueden utilizar en caso de estos accidentes, ¿no? En caso de que que pueda suscitar estos casos. Nosotros mismos, incluso si nos fracturamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo acudir en este caso a urgencias? Y cuándo acudir de una forma más o menos tranquila a la sala de urgencias, ¿no? ¿Para qué? Para que te valoren las probables fracturas que pueda ocurrir en estos casos.
ciertas técnicas más o menos de cómo inmovilizar la extremidad y cómo más o menos inmovilizarla y pues qué dispositivos podemos utilizar en estos casos, ¿no? De forma pues que todos lo tengamos, lo podemos tener en casa incluso. Ahora, bueno, ¿cómo podemos inmovilizar una fractura más o menos? Podemos, bueno, por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos la tibia, ¿no? La tibia. Y pues como que atrás está el peroné, ¿no? Tibia, peroné. Ahora es un hueso largo que se fractura muy comúnmente. Por ejemplo, caídas fuertes, ¿no? Choques de motos, autos, bueno, algunas caídas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es descubrir. ¿Qué cosa? Descubrir la extremidad afectada. En este caso podemos pues, pedir autorización, ¿no? A romper hasta poder ver y observar netamente la pierna, ¿no? Y bueno, si está el hueso afuera, por ejemplo, nunca introducirlo, o porque vamos a dañar más, ¿no? Y si el hueso se mira muy como que a fondo, ¿no? Como que estaba afuera, nunca tratarlo de acomodarlo, nada de eso. Eso se tiene que hacer en el hospital, ¿no? Teniendo pues unos rayos X ya de cómo está la fractura, ¿no? El nivel de la fractura. Ya sea la dirige cirugía o acomodarla, no sé, un yeso, sea suficiente. Allí se va a ver. Entonces, descubrir la zona afectada, en este caso el hueso de la tibia, pues si es posible y podemos hacerlo, se puede hacer, pues quitarle el zapato, ¿no? Como que para que, bueno, de una forma más cuidadosa. ¿Cómo vamos a memorizar una fractura? Por ejemplo, es una fractura la mitad de la tibia, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer en este caso? Evitar, pues, que los huesos sigan moviendo, evitar el movimiento para no provocar el dolor del paciente. Entonces, podemos nosotros incluso con nuestro mismo brazo, ¿no? Hacer como con una férula, ¿no? Poner el brazo en la parte, ¿no? De la pierna para que no se mueva en sí. Evitar que el hueso se mueva y formar una huesa, una férula, por decirlo así, anatómica, ¿no? Podemos aflojar el zapato un tanto, de una forma pues un tanto cuidadosa y pues quitárselo, ¿no? Poco a poco para evitar dolor en estos casos. Pero bueno, obviamente le va a doler, pero se tienen que hacer, ¿no? Es muy importante quitar el zapato en estos casos. ¿Por qué? Porque se va a inflamar, ¿no? O edematizar o hinchar en este caso toda la extremidad, ¿no? Toda la extremidad. Evitar hacer la menor cantidad de movimientos, ¿no? Para ocasionar el menor dolor posible. Siempre verificar el pulso en estos casos. El pulso de la extremidad afectada. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo hueso fracturado como que va a ocasionar, ¿qué cosa? Que, por ejemplo, va a estar ocurriendo parcialmente en un vaso sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Como una arteria, de repente puede llegar a sufrir daños por falta de irrigación sanguínea. Entonces tenemos que ver pulsos, pues quitamos como que, bueno, una vez ya pusimos la extremidad, ¿no? Hacemos una breve valoración, ¿no? Vamos como que a hacer lo siguiente en estos casos. Como que uno va con movimientos un tanto, movimientos como que no ocasionan mucho dolor, pero se tiene que corroborar en estos casos si crepitan. Se tiene que ver crepitaciones. ¿Por qué? Porque la deformidad en estos casos bueno, ya está inflamado, dimatizado, ¿no? Entonces, al momento de nosotros pasar por la fractura, ver la fractura, vamos como crepitaciones, pues con una probable fractura, ¿no? Una fractura, ¿no? Bueno, podemos inmovilizarla. ¿Con qué? Bueno, por ejemplo, podemos, bueno, si estamos en, no sé, con un listón, una soga que tenemos en la mano en ti, y tablas, por ejemplo, si estamos en casa, ¿no? Con un palito de escoba, por ejemplo, tenemos que utilizar todo lo que tengamos que sea firme en estos casos. Por ejemplo, cartón, como estamos viendo en la imagen. Con su propia extremidad, podemos incluso colocarla, ¿no? En la parte de abajo y como que hacerle bueno, fijárselas bien en estos casos, ¿no? Eh, en estos casos, bueno, el cartón como está aquí, como en corriente, para fijar bien esta lesión, ¿no? Un poquito firme, para que esté un poquito firme y duro, vamos a tratar en estos casos de cubrir eh, más allá como que de la rodilla, ¿no? Más allá de la rodilla en estos casos. ¿Para qué? Para evitar, pues, ¿qué cosa tenemos que evitar en estos casos? Para evitar que haya movimientos, ¿no? Como que este movimiento de la pierna, así, ¿no? Así, que se pueda mover. Y pues uno incluso haciendo esto se puede apoyar con uno mismo, ¿no? Y pues aquí podemos poner pues cintas o lo que encontremos para tenerlos adheridos fijamente, para que no se logre moverlo, para fijarlo en estos casos.
podemos utilizar cualquier cosa en estos casos, cuando sea de urgencia, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa. Ahora, se trata en estos casos de, bueno, hay que recordar que inmovilizar, en este caso, la fractura y la inmovilizamos, va a disminuir mucho el dolor. Entonces, esto como que no es necesario en estos casos de trasladar muy rápido de urgencia, ¿no? Irnos como que a emergencias, si, como estuviese el paciente sin pulso, ¿no? Tranquilamente, de repente, mientras esperamos a urgencias, ¿no? Podemos hacer esta férula, ¿no? Inmovilizar y pues trasladar al hospital, ¿no? Ok, entonces, una vez que ya estemos así, ya, pues supongamos que no tenemos acceso a algún tipo de señal de teléfono o cosas así, ¿no? Aunque es muy difícil, pero de repente puede suceder. Nosotros mismos podemos inmovilizar, como nosotros, por ejemplo, en este caso, podemos hacer algo improvisado, ¿no? Como nosotros podamos hacerlo, para aliviar en estos casos el dolor de la probable fractura en estos casos. Podemos inmovilizar como nosotros podamos. Ahora, se trata en estos casos de que los huesos no se muevan uno sobre el otro y ocasionen más dolor al paciente. Entonces, ahí podemos nosotros trasladar a la persona, a nuestro paciente, como que tranquilamente, hasta pues una sala de urgencias, ¿no? Se le toman los rayos X y pues quizá le ponen analgésicos. ¿Para qué? Para quitarle el dolor, ¿no? Y ya un traumatólogo que es especialista en los huesos en estos casos va a decir lo que prosigue, lo que se tiene que hacer, ¿no? Nosotros podemos ponernos una férula improvisada, no sé, y una hemorragia y una fractura expuesta, por ejemplo, tapar la hemorragia, hacer la férula improvisada y pues puede tomar como que tenemos que tapar la hemorragia en este caso con algo limpio, ¿no? Gasas si es que tenemos, ¿no? Y bueno, eso se hace, ¿no? Por ejemplo, también si hay una fractura en los brazos, ¿no? En el radio, como que se puede poner con nuestro mismo cuerpo, en el radio cúbito, por ejemplo, si hay una fractura acá, tenemos que, por ejemplo, podemos hacer como que con nuestro mismo cuerpo, ¿no? Así vamos, para hacer este movimiento se alivia mucho el dolor al momento de inmovilizar la parte no afectada en estos casos. Bueno, eso sería todo de nuestras partes. Muchas gracias.